A ver, pensemos un momento en todas esas reglas no escritas que seguimos cada día, casi sin darnos cuenta. ¿Por qué un silencio se puede volver tan incómodo? ¿O por qué sentimos esa punzada de vergüenza cuando metemos la pata en público? Pues el sociólogo Erving Goffman dedicó su vida a estudiar precisamente todo eso, los rituales invisibles que gobiernan nuestra vida. Hoy vamos a meternos de lleno en su fascinante enfoque sistémico para entender las reglas de la comunicación cara a cara. Fijaos en esta frase de Goffman porque es la clave para entenderlo todo. No pues los hombres y sus momentos, sino los momentos y sus hombres. Es que, con esta simple inversión, le da la vuelta a la tortilla y nos obliga a cambiar el foco por completo. O sea, en lugar de analizar al individuo y su psicología, lo que Goffman nos dice es que lo que de verdad importa es la situación, el momento. Es el momento, la fuerza que nos moldea y define nuestro comportamiento. Bueno, el recorrido que haremos hoy va a explorar 5 ideas centrales de su obra. Primero, vamos a profundizar en esa idea de los momentos y sus hombres. Después, nos meteremos con su concepto más famoso, el de la cara social. Veremos también cómo la deferencia y el porte la protegen, qué pasa cuando el sistema falla, que es cuando aparece la vergüenza, y cómo todo esto acaba creando lo que él llamó el orden de la interacción. Venga, pues empecemos por el principio. Ese cambio radical de perspectiva que propone Goffman. Se trata de una nueva sociología que no se fija en las grandes estructuras sociales, sino en el aquí y el ahora, en el momento preciso en que nos encontramos con otras personas. La base para todo este análisis la encontramos en su colección de ensayos El rito de la interacción, que se publicó allá por 1967. Y es justo aquí donde Goffman desarrolla todas sus ideas sobre el comportamiento cara a cara, analizando pues eso, los gestos, las miradas, las palabras, todo lo que ponemos en juego continuamente en cualquier situación. Y aquí, ojo, está el punto crucial. Goffman propone lo que llama una sociología de las ocasiones. Lo que viene a decir es que lo que está organizado socialmente no son solo las grandes instituciones, sino algo tan simple como el hecho de compartir un espacio y un tiempo. El verdadero objeto de estudio, entonces, es el encuentro en sí mismo, esa entidad, por así decirlo, que nace cuando la gente llega y muere cuando se despide. Bueno, y todo este enfoque nos lleva directamente a uno de los conceptos más influyentes del siglo XX. La idea de cara, que en esencia no es otra cosa que nuestro yo social. Pero un momento, antes de definir la cara, tenemos que entender qué es la línea. Para Goffman, la línea es, básicamente, el patrón de todo lo que hacemos y decimos, lo verbal y lo no verbal, con lo que proyectamos nuestra visión de la situación y, sobre todo, de nosotros mismos. Es la postura que adoptamos, el personaje que decidimos interpretar en cada encuentro. Vale, y a partir de esa línea que adoptamos es de donde emerge la cara. La cara es ese valor social positivo que reclamamos. Ojo, que no es algo que tengamos de nacimiento, sino que es una imagen que construimos con atributos que la sociedad aprueba y que necesita ser validada constantemente por los demás. Pero claro, esta cara social no es para nada estática, está siempre en movimiento. Por ejemplo, podemos estar en cara cuando nuestra actuación es coherente y los demás la aceptan, y eso nos da confianza. Pero, si de repente aparece algo que contradice esa imagen, entonces nos quedamos en cara equivocada. O peor aún, si no tenemos ni idea de cómo actuar en una situación, estamos fuera de cara. Perder la cara es básicamente caer en uno de estos estados. Y la verdad, gran parte de nuestro esfuerzo social se dedica a salvar la cara. Y aquí llegamos a una de las ideas más potentes de Goffman, y es que nuestra cara, nuestro yo social, en realidad no nos pertenece. Es como un préstamo que nos hace la sociedad, y nos lo puede quitar si no nos portamos como debemos. Por eso decía Goffman que cada hombre es su propio carcelero, porque al final interiorizamos todas estas normas y nos convertimos en nuestros propios vigilantes para proteger esa imagen. Vale, ¿y entonces cómo gestionamos y protegemos esta cara que es tan frágil? Pues Goffman dice que lo hacemos a través de 2 tipos de rituales de interacción, la deferencia y el porte o demeanor. La deferencia es, para que nos entendamos, la apreciación que mostramos a los demás. Son todos esos pequeños actos simbólicos con los que transmitimos respeto y valor a otra persona. Piensa en un saludo, un cumplido o simplemente ceder el paso. Son pequeños rituales que en el fondo celebran y confirman nuestra relación con el otro. Y aquí Goffman hace una distinción que es brillante. Habla de 2 formas de deferencia. Por un lado, tenemos los rituales de evitación. Son básicamente prohibiciones. Todo lo que no debemos hacer para no invadir el espacio personal del otro. Y por otro lado, están los rituales de presentación. Estas son las prescripciones, lo que sí debemos hacer para mostrar aprecio, como saludar o preguntar qué tal. Esta cita que vemos, que inspiró a Goffman, captura perfectamente una tensión fundamental.
Por un lado, necesitamos mantener la distancia para respetar al otro, pero al mismo tiempo buscamos la conexión. Así que la interacción social es una negociación constante entre esos dos impulsos, entre el respeto a la distancia y el deseo de estar cerca. Y la otra cara de la moneda es el demeanor, que podríamos traducir como la compostura, el porte. A ver, si la diferencia es cómo tratamos a los demás, el demeanor es cómo nos presentamos nosotros como personas dignas de ese respeto. Es la diferencia abismal entre ir a una entrevista de trabajo con los hombros caídos y la mirada baja, o hacerlo con la cabeza bien alta y una postura segura. Pero claro, ¿qué pasa cuando estos rituales tan delicados se rompen? ¿Qué ocurre cuando alguien, como se suele decir, pierde la cara? Pues que entramos en el terreno de la vergüenza. Y veremos cómo el propio sistema intenta repararse. Para Goffman, la vergüenza no es solo un sentimiento personal, ni mucho menos. Desde su perspectiva sistémica, es una especie de alarma social. Es la señal de que el orden de la interacción se ha roto, de que esa realidad que compartíamos en el encuentro está en peligro. Las reglas del juego sobre las que se sostenía, de repente, ya no valen. Como dice el propio Goffman, cuando algo pasa que desacredita las caras que se estaban manteniendo, el encuentro se queda sin base. Es como si el suelo se abriera. Las respuestas que teníamos preparadas ya no sirven para nada. La interacción se queda paralizada y hay que reconstruirla y además urgentemente. Y para reparar estas roturas, los grupos sociales usamos un ritual que Goffman llama el intercambio correctivo. Pensemos en algo súper simple, como pisar a alguien sin querer. Primero está la infracción, el pisotón. Segundo, el desafío. La otra persona te mira con cara de sorpresa o de dolor. Tercero, la reparación. Tú dices, uy, perdón. Y cuarto, el restablecimiento. Te contestan, no pasa nada. Y listo, el equilibrio ritual se ha restaurado. Y con esto, poco a poco llegamos al panorama general, a cómo todos estos pequeños microrituales se van conectando para formar una estructura social mucho más amplia, lo que Goffman llama el orden de la interacción. Aquí está el gran argumento de Goffman. Todos estos comportamientos que parecen insignificantes, el trabajo de la cara, la deferencia, la compostura, no son tonterías, para nada. Son de hecho los cimientos sobre los que se construyen los sistemas sociales estables. El orden social a gran escala depende directamente del éxito de estos pequeños rituales del día a día. ¿Y por qué importa tanto todo esto? Pues primero, porque revela que el yo no es algo psicológico y aislado, sino una estructura ritual. Segundo, nos muestra que cuando intentamos salvar la cara, lo que conseguimos sin querer es salvar la situación entera. Estas reglas hacen posible que nos comuniquemos de forma ordenada y al final nos convierten a todos en guardianes de ese orden social. Esta es, en definitiva, la esencia del enfoque sistémico de la comunicación. En definitiva, lo que hace el análisis de Goffman es sacar a la luz ese trabajo invisible, constante, de cada momento, que hacemos todas las personas para sostener el tejido de la realidad social. El orden no es algo que simplemente está ahí y ya. Es un logro, algo que conseguimos continuamente, cada vez que interactuamos con alguien. Y todo esto nos deja con una pregunta para que le demos una vuelta. La próxima vez que observemos una conversación, una reunión o incluso un simple cruce de miradas en la calle, merece la pena pararse a pensar qué reglas invisibles están gobernando esa interacción ahora mismo. ¿Qué trabajo ritual se está haciendo para mantener las apariencias y permitir que el mundo social siga funcionando? La respuesta, como hemos podido ver, es absolutamente fascinante.